vamos a seguir con la grabación. Y vamos a compartir la pantalla nuevamente. De acuerdo, seguimos con todos con su equipo, Julia. Y el de ustedes, ¿cuál será? Está un poquito más abajo. Antecedentes, tema, o ¿qué nombre le pusieron, Julia, de ustedes? Antecedentes. Solo antecedentes, ¿es este? No. No sé, maestro, no lo veo bien. Ok, vamos a abrirlo a ver qué tal. Creo que no es ese. Este es necesidades, plan de estudios en el contexto. No, ¿verdad? No, No, creo que es el que está al lado del PowerPoint ese gris, a la izquierda. solo dice antecedentes, no dice nada más. Vamos a ver cuál es este. Este es de Lucía, Elizabeth y Ana. Peraza, tampoco. No. El de Karen Peraza está en mi equipo, maestro. De acuerdo, muy bien. Ya tenemos otro entonces para revisar. Este es el de Seira, Mariana e Ileana. Julia Costa, Giovanni Bach, ahí está. Ok, primero, el tema es inteligencias múltiples como instrumento diagnóstico en preescolar. De acuerdo. Muy bien, equipo. ¿Quién me platica un poco de la búsqueda de antecedentes y la vinculación con su tema? Yo, Adelante, venga. pues realmente no buscamos ningún documento que tuviera que ser traducido. Todos los documentos fueron en español y salieron, o sea, la mayoría nos salieron bien, por así decirlo. O sea, tenían bastante relación con el tema. Lo que sí buscamos algunos, porque la mayoría estaban normalmente basados en secundaria, universidades, entonces no entraba lo que era preescolar, ni siquiera entraba como que al rango que nosotros queríamos. Entonces tratamos de buscar documentos que tuvieran que estar hechos o validados con respecto a preescolar. Ok. Y de hecho habían algunos documentos que pusimos porque nos podían servir por el tipo de información que manejaban, que era sobre secundaria y uno sobre universitarios que abarcaban todo de lo que es desde el rango de preescolar hasta universidad, hablando de maestros. Y no sé qué más le puedo decir. Mira, el primer comentario es el siguiente. Veo que aquí las investigaciones, la primera investigación al menos, a pesar de que tiene un acercamiento muy directo con su tema, es cualitativo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando una investigación es cualitativa? Miren, cuando una investigación es cualitativa en antecedentes, no hay gran problema en el sentido de que pues básicamente son antecedentes, todavía no tienen una vinculación con el tipo de estudio que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Todavía no vamos a llegar a esta parte. ¿Cuándo sí tiene que ser de enfoque cuantitativo? Cuando voy a justificar la metodología o cuando voy a justificar en el marco teórico, normalmente las investigaciones que tratamos de tener o de buscar son cuantitativas. ¿Por qué? Porque una investigación cuantitativa presenta números y al final de cuentas lo que estamos haciendo nos interesa también la parte de resultados, ¿de acuerdo? Ahora, Sí. veo que aquí manejan la palabra párvulos. Pues obviamente en historia ya recordarán ustedes que es una forma de llamar a los niños, ¿de acuerdo? En una edad muy temprana, muy chiquita. ¿De dónde es esta investigación, Julia? ¿De dónde tomaron esta investigación? Espera, lo voy a buscar en el documento. De hecho, maestro, de cuantitativa solo logramos encontrar una, por lo mismo de que todas todavía no están como que llevadas a cabo, sino que son puras teorías. Y la Ok, mayoría de los documentos que habían eran cualitativos. cualitativos. Creo que todos eran cualitativos, excepto uno que logramos encontrar,
que ya tenía como el diagnóstico cuantitativo y sacaba gráficas, sacaba todos los datos con respecto a las edades y cómo fue empleado. Ahora, obviamente ustedes al hablar de inteligencias múltiples, pues están haciendo referencia directa a Gardner, ¿de acuerdo? Ujú. Y les conviene mucho tener dentro de su, pues ahora sí que dentro de su principal motor de búsqueda, a Gardner. De hecho, los trabajos que se han desarrollado de Gardner en revistas como es Cielo, Redalic, pues al final de cuentas serían su mejor antecedente. Eh, el En la tema, mayoría de los documentos, maestro, igual hablaba mucho sobre la historia de lo que es em, como tal las inteligencias múltiples y pues no era lo que nosotros queríamos, o sea, no era como que quisiéramos buscar la historia a través de los años de las claro. inteligencias múltiples con Gartner, sino era buscar como que algo ya llevado a cabo y realmente no hay documentos de ello que se haya llevado a cabo sobre las inteligencias múltiples, porque todos los documentos que están aquí, los 8 antecedentes, son sobre las inteligencias múltiples de Gardner, pero no hay como tal una que se haya llevado a cabo totalmente. De hecho, es lo que te comentaba en su momento, Julia, que tu tema o es exploratorio o es descriptivo, ¿no? Es exploratorio en el sentido de que sabemos que sería un buen elemento de análisis o de diagnóstico el hecho de cada niño fuera medido de acuerdo a su tipo de inteligencia y que las actividades y lo que se le propone pues vaya de acuerdo con ello, ¿no? Para el fomento de esta potencialidad. Pero pues al final de cuentas no hay ningún instrumento que tenga que presentar el niño antes de entrar a preescolar que te diga, ¿sabes qué? Pues a ti te vamos a poner más actividades de música, a ti más actividades de dibujo, o sea, no lo hay. En este sentido, la historia te va a servir para la fundamentación, ¿no? Para la parte del marco teórico, entender un poco la evolución. Lo que sí nos serviría a lo mejor es, más que estrategias de estimulación, también las formas de intervención. Recuerda que en muchos casos, inclusive una actividad que fomente un tipo de inteligencia o inclusive la educación artística te puede servir para explicarlo. En el sentido de que a veces en educación artística se trata de estimular la parte musical, pues la cuestión de las manos, ¿no? El trabajo con manos, el trabajo con los dibujos, la colorimetría y toda esta parte que también forma parte de las diferentes inteligencias que promueve Gartner. Entonces, a lo mejor un detalle, un tip que les podría dar como equipo es que vayan también buscando los métodos de intervención por materias, inclusive por áreas, ¿no? Como por ejemplo estimula la educación artística, la música, cómo estimula las artes plásticas y este tipo de situaciones. Por allá tendríamos algo que nos podría fundamentar más. Entonces se quedaría como descriptiva y hablaríamos sobre las materias y no como tal del instrumento, porque ese es el problema. Entonces tendríamos que crear un instrumento por cada materia. No, en este caso, más que crear un instrumento, podemos utilizar uno de los que están propuestos en antecedentes. Ujú. Pero veo que creo que no hay ninguno, ¿verdad? Propuesto. Realmente lo único que proponen son test sobre las diferentes inteligencias múltiples. De hecho, hay un antecedente donde planteaban algunos tests ya creados, pero era como que de diferentes ítems por cada inteligencia múltiple. Por ejemplo, aquí veo que tiene uno de Tuttle, ¿no? De Ujú. 1980, bastante antiguito por ahí el test. Pudiera entrar, entraría. Lo que podríamos hacer en este caso es revisar los tests. Algo que podrían hacer equipo antes de continuar, y se los recomiendo mucho, es bajar esos tests, tratar de conseguir esos tests y pues revisarlos la siguiente clase, o sea, si tuvieran alguna duda acerca de estos, y seleccionar el que consideramos pues más usual a lo que queremos lograr. Aquí veo que hay un test que tiene 27 ítems, igual este podría ser, no, 27 ítems solo de uno, 22 de otro, sí está larguito. Sí, es lo que le digo, maestro. El problema de las inteligencias múltiples es que como son 8, Ajá. hace que sea un instrumento por cada inteligencia múltiple, porque no es posible, o quizás sí sea posible, pero no sería lo más adecuado crear un instrumento que lleve todos, porque no estaríamos abarcando lo necesario de cada inteligencia múltiple para saber si el niño pertenece a ella.
Ahora, de hecho, sí, sí, totalmente de acuerdo. Aquí la situación sería, Julia, que sí tendrían ustedes que tomar en cuenta que si van a aplicar este test, por ejemplo, que tiene casi 100 preguntas, si no es que un poquito más por lo que veo, lo que podemos hacer es delimitar, ¿de acuerdo? Ir seleccionando las preguntas que consideremos más necesarias y desechar las que no, y dejar pues cada inteligencia de 10 preguntas, y así sí sería un tanto más real, un tanto más sencillo para que no sea tan cargado el test. O también ver otras opciones. O sea, podríamos empezar a buscar, hacer esa búsqueda de test, o en este caso de escalas, porque veo que por allá se proponen escalas, ¿de acuerdo? Y estos antecedentes, pues nada más nos servirían para el contexto histórico. Ya si hubiera alguna tesis o algo así que pudiéramos explotar que nos vincula al tema, pues sería otro elemento de análisis. Pero Y hasta por ahora, ejemplo, maestra, ¿estos antecedentes se van a entrar dentro del marco teórico? de acuerdo, sí, dentro del marco teórico. Dentro del marco teórico, lo vas a mencionar, los antecedentes, ¿cómo se manejan? Y se los digo a todos. Normalmente los antecedentes se manejan a muy grandes rasgos dentro del apartado antecedentes. ¿Cuál es la finalidad del apartado antecedentes en introducción? Una reseña histórica, es una línea del tiempo menor, ¿no? Donde tú vas dando como que los puntos importantes y vas desarrollando la historia del tema para posteriormente en el marco teórico, entonces hablar no solo de la historia, sino también de todas aquellas situaciones que han ocurrido con el tema. Alguien que propuso las inteligencias múltiples, opiniones de teóricos al respecto de las inteligencias múltiples, inclusive la perspectiva que el mismo Gardner tenía sobre las inteligencias múltiples. Esto nos serviría para ambos, nos serviría para el marco teórico y probablemente nos sirva para dar una pequeña repasada en la introducción. Ahora, por ejemplo, nada más sería ir seleccionando el orden como se van a presentar, porque veo que por allá tienen algunos del contexto internacional y no sé si algunos de México también. Huayna Capac. Bueno, eso quién sabe dónde queda. De hecho, maestro, en lo que veía de las tesis que normalmente abríamos para buscar los antecedentes, normalmente el orden era como que primero iba el marco teórico y después del marco teórico iba lo que era, ay, se me fue el nombre, como Marco que la conceptual. parte, no, era la parte donde estaba ya definido el problema, como que La revisión el de la número de personas que literatura. No. no. Ah, la metodología. La metodología, exacto. Sí, Entonces, ahí realmente creo que es donde iría más nuestra propuesta acerca del test que usaríamos y de las personas, los niños que nosotros llevaríamos a cabo. efectivamente. De hecho, la metodología es donde tú justificas cómo lo vas a hacer. Ya me presentaste el tema, ahora cómo lo vas a aplicar en tu contexto. No los desechen, Julia, mantengan estos antecedentes. Lo que sí hay que empezar a buscar test, checar los test, leer los test, checar las preguntas, específicamente porque a veces nos vamos a topar con la idea de que hay preguntas, ¿de acuerdo? Hay preguntas que tienen un lenguaje soez. ¿A qué me refiero con lenguaje soez? El lenguaje soez es un tipo de lenguaje utilizado en un contexto muy específico, ¿no? En muchos países sudamericanos y centroamericanos utilizan este lenguaje y a veces si tú se lo das tal cual a un mexicano o a un yucateco, no va a entender a qué se refiere. Un ejemplo sería, ¿no? De repente, leyendo algunas tesis, algunas disertaciones sobre violencia en el noviazgo, te topas con que alguien dice, tu pololo te maltrata, ¿no? Y pues pololo es una palabra que se utiliza mucho en Chile y en Argentina y se hace referencia al novio. Sin embargo, si se lo das a alguien de México que no tiene ese conocimiento, pues obviamente va a tener estos problemas para contestar, ¿no? De repente te dicen pololo y pues no sé qué te puedas imaginar por allá. Pero pues sí hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones, empezar a revisar un poco de los instrumentos disponibles. Entonces así lo trabajaríamos, equipo, así estaríamos viéndolo. ¿De acuerdo? Sí, solo una pregunta más, maestro. Claro que sí. Acerca de los métodos por materia, ¿tendríamos que buscar antecedentes que hablen sobre las inteligencias múltiples agregadas a alguna materia o lo dejamos con solo los antecedentes históricos? Sería más en general. La cuestión de las materias, yo te decía que te serviría para el marco teórico, para hablar un poco de lo que se ha hecho al respecto.
pero no tendrían que buscar por materia, lo buscarían en general. A lo mejor si hago una búsqueda de alguien que propuso la inteligencia musical en educación artística, lo puedo jalar y meter en mi marco teórico, pero sin necesidad de que sea tan particular la búsqueda, de que solamente nos aislemos a una materia. Si no, Que sea como imagínate. una mención acerca, Así que es. sea como una mención acerca de que las inteligencias múltiples también se pueden emplear dentro de las materias de clase, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Te lo comento porque de repente va a suceder que pues nos pongamos a buscar cómo estimular las inteligencias múltiples en español, cómo estimular las inteligencias múltiples en matemáticas, y nos vamos a topar con un montón de información. Entonces, lo tomamos como una mención, lo mencionamos únicamente a grandes rasgos y nos enfocamos entonces al tema macro, que en este caso pues es el referente a las inteligencias múltiples. ¿Alguna duda Gracias. más, equipo? De nada. ¿Alguna duda más? ¿Se van a quedar esas 8 o tenemos que buscar más? Obviamente hay que buscar más. Estas las pueden ir complementando en la medida de lo posible, Julia. Sí considero que como un primer acercamiento, pues van bien, pero sí es necesario tener más literatura de por medio. Muy bien, equipos. A todos los demás equipos, pues obviamente ya estamos por finalizar nuestra retroalimentación, nuestra revisión. Eh, lo vamos a seguir trabajando en otra clase. Sí, sí lo vamos a seguir trabajando. A lo largo de esta semana, pues vamos a estar teniendo diferentes actividades. La tarea para todos es la siguiente, y esto es en equipos también. Se los comento porque no solamente vamos a hacer revisión de los antecedentes, sino que los equipos que siguen, pues ya van a tener un elemento más para platicar, que es el test o, en este caso, instrumento que están pensando utilizar en su tema. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente, van a hacer la búsqueda de al menos 2 propuestas de instrumento, ¿de acuerdo? Y lo van a descargar, en este caso, o lo van a tratar de ir pantallando con diferentes capturas de pantalla completo, desde el objetivo, cuántos ítems tiene, por allá quiero ver a quién está enfocado, inclusive los datos estadísticos. En algunos casos el instrumento te va a decir, ¿sabes qué? Tiene tanto de alfa de Cronbach, tiene tanto de validez. Todo este tipo de elementos y ya descripción completa del test la vas a incluir en tu siguiente actividad. ¿Vamos bien? Todo esto que va a ser la búsqueda de estos 2 tests, la vas a convertir a PDF y lo vas a subir con el nombre de un solo archivo, que en este caso van a ser instrumentos de propuesta. Así se va a llamar el archivo. Solamente que sí les pido, chicos, que en este caso pongan instrumentos de propuesta y le pongan el apellido de algún representante del equipo, para que no se nos pierda otra vez, porque acá pusieron todos antecedentes y me costó buscar los antecedentes. Por allá me voy a fusilar a este equipo porque le puso antecedentes. Me pusieron una S más, entonces cuidado con esta parte, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque nos estamos exponiendo, porque todo ya está en el drive, entonces cuidado con sus renombres. Así quedaríamos entonces con ustedes, grupo D, y seguimos con la revisión de antecedentes de la siguiente clase. Sin embargo, pues ya los equipos que vienen deben de venir mejor preparados, ya hasta con las propuestas de instrumentos que van a usar. Y a los equipos que ya pasaron, pues obviamente vamos a tener tiempo para ir haciendo la revisión de sus instrumentos. Sin más por el momento, pues considero que ya estamos. Maestro, ¿para cuándo es lo de los instrumentos? Siguiente clase que tenemos, ¿cuándo es? Permítame. Para el viernes. No, tenemos clase. Ah, sí, para el viernes, sí, cierto. Sí, es para el viernes ya. No he dicho nada. Les quiero explotar desde antes. Sí, para el viernes, efectivamente, chicos. Estamos pendientes entonces. Que pasen una excelente tarde. Gracias. Hasta luego, nos vemos.